Buenos días, su señoría. Ante todas y todos me presento. Soy la licenciada Carla Estefanía González Torres, quien comparezco por parte de la Fiscalía en mi calidad de agente del Ministerio Público. En este día, siendo la audiencia de juicio, me permito hacer mi alegato de apertura. Sin prisión preventiva, pero con 50,000 pesos en la bolsa. Su señoría, esta fiscalía probará, más allá de toda duda razonable, que el juez Edric de la Cruz Talamontes omitió dictar prisión preventiva en el asunto bajo la causa penal 100/2020 en contra del ciudadano Juan Garza Santos. Esto podrá ver que encuadrará perfectamente en el delito de cohecho, en base a los hechos que le narraré a continuación. El día 15 de enero del 2020, a las 9 horas, tendría verificativo la audiencia de la causa penal 100/2020. Sin embargo, horas antes, entre las 8 y 8:30 de la mañana, el juez Edric de la Cruz Talamontes se encontraría desayunando en el establecimiento de comida denominado Tortas y algo más. Él, en este mismo restaurante, ve que está la licenciada Claudia Martínez Recobos, quien ella le hace mención que tendrán una audiencia a las 9 horas, por lo que se alejan, o eso es lo que mencionan, y la licenciada se va antes de que se vaya el juez de la Cruz. Este ve que en el lugar de la licenciada Claudia Martínez se encontraba un sobre de color amarillo. Lo toma diciendo que se lo va a entregar posteriormente a la licenciada al término de la audiencia, lo cual no ocurre. Después, a las 8:50 horas aproximadamente, esto con base en la entrevista de Marianto, podemos percatarnos que el juez va a la oficina de la licenciada Marianto y le deja encargado un portafolio que le dice que solamente ella lo puede tener y que nadie más que ellos dos pueden manejarlo, lo cual la licenciada no le toma más importancia, ya que el licenciado inmediatamente se va a su audiencia a las 9 de la mañana. En esta audiencia pasan los hechos centrales de nuestro caso. La audiencia, siendo una audiencia inicial, se lleva con toda normalidad, empezando con todas las etapas desde el control de detención. Sin embargo, al momento de la etapa de la dictar medidas cautelares, el juez es completamente omiso en abrir siquiera esta etapa, siendo que su obligación, o al menos si no la pensaba abrir, tenía que fundamentar el porqué de su acción, cosa que no hizo, y solamente se limitó a decirle a la licenciada Liliana Hassel que ella era quien tenía que pedir la parte de las medidas cautelares, así como justificar el por qué debería ser una prisión preventiva, siendo que el delito por el que nos encontrábamos en la causa penal 100/2020 era aquel por el que se puede dictar prisión preventiva oficiosa, siendo un homicidio culposo, cosa que el juez de la Cruz Talamontes no hizo, ya que él tiene el pensamiento, lo cual le comunicó a Marianto, así como a Paulina y a Viviana, que él no estaba de acuerdo con el criterio de la Constitución de dictar prisión preventiva de manera oficiosa en los delitos que marca el artículo 19 de nuestra Constitución. Sin embargo, él en ningún momento argumenta el porqué de crear o hacer este control convencional al momento de llevarse a cabo la audiencia. Lo pudo haber comentado antes, lo que tenemos en cuenta con las entrevistas que obran dentro de la carpeta, pero en ningún momento dentro de la audiencia fundamentó el por qué no dictaría una prisión preventiva de manera oficiosa. Lo anterior, al momento de que se termina la audiencia, el juez mismo ordena la liberación de Juan Garza Santos, siendo que la policía lo tenía que volver a detener por el segundo delito que se le estaba imputando y por el cual aún no era juzgado, por la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El juez, extralimitándose en sus funciones, ordenó de manera inmediata la liberación del ciudadano Juan Garza Santos, por lo que no entraba dentro de sus competencias. En este momento se hizo su detención, poniéndose después a disposición del Ministerio Público a las 10:01 por parte del agente de investigación Odiseo Sotelo. Todo lo anterior se probará con las siguientes. Primero, la entrevista de Liliana Hassel y Odiseo Sotelo, lo cual harán prueba sobre el hecho
de los hechos que pasaron dentro de la audiencia y de la parte en que no se dictó la medida de la prisión preventiva oficiosa, así como también la entrevista a Eduardo Chávez Acosta y Marianto Noble Terracota, Eduardo Chávez como administrador y Marianto como directora o presidenta de la Junta, los cuales harán prueba plena de el comportamiento que había tenido el juez de la Cruz Talamontes, siendo que previamente Eduardo Chávez Acosta, dentro de su entrevista, menciona que el juez tiene un hábito de reunirse con las defensas o una sola de las partes en su oficina, siendo que esto es completamente en contra de nuestras leyes, que un juzgador se reúna con una de las partes sin presencia de la otra, lo cual también nos abonará a nuestro caso. El siguiente, la entrevista a cargo de Claudia Martínez Recobos, la licenciada quien defendía en este caso a Juan Garza Santos, lo cual es de suma importancia para nuestra teoría, toda vez que ella en ningún momento hace mención de que se encontraba en el local de comida tortas y algo más, omitiendo completamente este hecho. Tampoco hace mención del dinero que supuestamente el juez tendría que entregarle, ni tampoco hace mención, omitiendo completamente estas situaciones, solamente resaltando que ella tenía o estaba de acuerdo con el juez al momento de no dictar la prisión preventiva y con los demás criterios que el juez había tomado dentro de su audiencia. Además, hace una especial mención en que ella sí se reunió con el juez de la Cruz momentos previos a la audiencia en su oficina privada dentro del juzgado. Por otro lado, también tendremos el informe pericial describiendo perfectamente el portafolio que entregó Marianto Noble Terracota, siendo que este es propiedad del juez de la Cruz Talamontes, donde la principal prueba que nos aboca en este momento es la libreta de color gris con las anotaciones de Garza, N50, siendo que esta es la cantidad y el apellido del inculpado, por lo que nos encontramos en este momento aquí reunidos. Así también el informe pericial de la grabación en audio que obtuvo de manera dolosa el ciudadano Jorge Luis, esposo de la licenciada Claudia Martínez Recobos, siendo que este argumenta es una prueba esencial para comprobar que no se tomó el dinero, al mismo tiempo que esta prueba de el señor Jorge Luis y la declaración de su esposa, la licenciada Claudia Martínez, son pruebas en contrario y que van a salir que es una total falta o debilidad de la teoría del caso de la defensa. Así también hago mención que se pondrá a disposición de su señoría el oficio 641/2018, el cual nos ratifica que el juez Edric de la Cruz Talamontes es trabajador del Estado y funcionario público. Lo anterior entra dentro del fundamento jurídico del artículo 247 de nuestro Código Penal como el delito de cohecho. Así también el juez actuó de manera dolosa, como se menciona en el artículo 13 de nuestro Código Penal, siendo el autor de este delito, como se menciona en el artículo 20 del Código Penal también. Por lo que su señoría, la defensa no podrá probar más allá de toda duda razonable que el juez Edric de la Cruz Talamontes solamente encontró este dinero, sino que todas sus pruebas apuntan a que están en